de lo que estábamos viendo en la última clase, y ahorita continuamos, y también me parece importante lo que estaba, la duda ahí con lo que estaba preguntando Josué. Ahí, por ejemplo, ustedes tienen un circuito. Tienen su circuito, hay puede ser cualquier cosa. Aquí tenemos otra resistencia, una fuente de voltaje, y otra resistencia por aquí. Tenemos algo de esta forma. Aquí, por ejemplo, si ustedes quieren medir corriente, esta corriente, la misma corriente que circula aquí por cualquiera, desde aquí hasta el otro nodo, es la misma corriente. Entonces, si ustedes quieren medir siempre corriente, lo que se hace es que ustedes siempre abren el circuito. Entonces, se tiene que abrir el circuito para poder hacer la medición. Entonces, abren en cualquier parte del circuito, abren una línea. Entonces, ya que abrieron ahí, ustedes colocan el amperímetro. Y para colocar el amperímetro, ustedes tienen una punta roja y una punta negra. Si quieren medir la corriente en ese sentido que está señalado, la punta roja la tendrían que colocar acá y la punta negra la tendrían que colocar desde el otro lado. Entonces, con eso medirían la corriente a través del circuito. Si quieren medir, por ejemplo, la corriente, de acuerdo a cómo está el circuito, esta corriente, vamos a llamarle I2, es esta misma corriente I2. Nada más que pues eviten hacer eso porque sí deben de tener algo de experiencia. Estas dos corrientes pues son iguales. Pero si tenemos algo de complejidad para identificar las corrientes, pues entonces hay que ser más cautos con eso. Entonces esta es la corriente I2 y queremos medir la corriente I2 en esta resistencia. Entonces ustedes pueden abrir aquí o pueden abrir acá. Entonces abriríamos, por ejemplo, de este lado y aquí colocamos el amperímetro. Si el amperímetro, con este amperímetro queremos medir esta corriente, entonces aquí tenemos que poner el positivo y aquí tenemos que poner el negativo. Si ustedes colocan un amperímetro, por ejemplo, aquí tenemos esta resistencia y queremos medir esta corriente. Esta corriente es la corriente I3. Y colocamos nosotros el amperímetro aquí entre estas dos terminales. Aquí ponemos el positivo, aquí el negativo, en la punta roja y la punta negra. Lo que están haciendo, el amperímetro tiene una impedancia muy baja, prácticamente cero. Entonces lo que están haciendo es que esta resistencia es como si estuviera cortocircuitada por el amperímetro. Entonces es como si no existiera esta resistencia y toda la corriente pasara a través del amperímetro. Entonces ustedes están pues eliminando pues sí, esta resistencia y están considerando un cortocircuito aquí. Entonces esta forma para medir la corriente pues no es la correcta. Para medir voltaje pues ahí es más sencillo. Si ustedes quieren medir voltaje pues simplemente colocan la punta roja donde quieren medir el potencial más alto y la punta negra donde quieren medir el potencial más bajo. Entonces este sería, por ejemplo, el voltaje V1 y lo medirían de esa forma. Eso es con respecto a eso. Luego, aquí con el Proteus nos quedamos analizando algunas diferencias ahí de cómo medíamos con el osciloscopio. Y voy a abrir aquí el Proteus.
y voy a crear una fuente de corriente alterna aquí. Hace source voltage. Esta que está aquí es una fuente de corriente alterna. Esto, por ejemplo, les puede representar la toma de corriente que tienen ahí en su casa de los 110 a 60 Hz. Vamos a ponerlo. Aquí vamos a ponerle un offset de corriente directa, lo ponemos en 0. Una amplitud, no sé qué amplitud les marque aquí, lo voy a poner 110. Y una frecuencia de 60 Hz. El del time delay lo dejamos por default y el damping factor también. Entonces esta sería lo que tendrían ustedes. Profe. Sí, dime. Se me hace que ahí la amplitud se la pide de pico. Ok, ahorita lo verificamos. Pero sí es. Estoy de acuerdo contigo. Esto creería que es pico, pero la vamos a dejar así. Ahí ya explicamos eso ahorita a continuación. Entonces, este es el voltaje que tienen en su casa, 110 voltios a 60 Hz, pero es lo que menciona Juan Daniel, es que está aquí en el simulador, probablemente nos indique voltaje pico. Luego aquí en el generador de señales vamos a usar el osciloscopio. Este generador de señales, para utilizarlo, estamos utilizando lo que viene siendo tierra, estamos midiendo con respecto a tierra. En su casa conectan, por ejemplo, un foco, conectan un montón de cosas y lo que tienen es una carga. Esta es la toma principal que está fuera de su casa y todo lo que tienen conectado lo pueden representar ustedes como una resistencia, que vendría siendo una carga. Aunque cabe decir, por ejemplo, el valor que tienen ustedes, y también lo vamos a ver después, no es un valor puramente resistivo. La carga que tienen en su casa es una combinación total de una resistencia y lo más seguro, lo más común, es que tengan una carga inductiva. Entonces, una combinación de una resistencia y un inductor. Es muy difícil que tengan una carga capacitiva, pero pues, se podría dar el caso. Entonces lo que tienen es una resistencia y una bobina en serie como carga en su casa, pero ahorita vamos a considerar que tienen únicamente una carga resistiva. Y vamos a suponer que tienen una carga resistiva de todo lo que tienen ahí, que es en total, que sea de 0.4 ohms. Déjenme ver. 100, 300. Perdón, aquí vamos a ponerle 10. Sí, vamos a poner que sean 10 ohms, perdón. Entonces, esa resistencia les indica toda la carga que tienen en su casa. Y vamos a ver qué es lo que tienen aquí con el osciloscopio. Aquí lo tenemos. Para poder hacer la medición requerimos colocar tierra, porque todas estas puntas están medidas con respecto a tierra. Aquí. Bueno, aquí está. Entonces, ya con esto hacemos las conexiones y observamos qué es lo que tenemos ahí de esta fuente de voltaje. Nos da esta señal, únicamente vamos a tener encendidos el canal A. Entonces todos estos canales los apagamos y dejamos únicamente el canal A.
Aquí tenemos dos mediciones. Bueno, tenemos tres formas de conexión: a corriente alterna, corriente directa y tierra. Esta de tierra, lo que hacemos, hagan de cuenta que virtualmente estamos, bueno, aquí prácticamente estamos conectando esta terminal directamente a tierra, y esto nos sirve para ver cuál es el cero de nuestra señal. Entonces, si dejamos esta señal, este punto nos señala el cero. Entonces estamos diciendo, el cero está aquí. Vamos a acomodar el cero justo en el centro de la gráfica, moviendo aquí a la perilla en cero. Aquí. Entonces nosotros trasladamos ese cero justo a esta línea. Entonces eso sucede con cualquier osciloscopio. Y nosotros, en los osciloscopios, nosotros ajustamos donde queremos el cero. ¿Sí, Jocelyn? ¿Cómo lo ajustó? ¿Con Con esta la perilla. cosita? Ok, gracias. Muy bien. Entonces tenemos ahora dos opciones para medir en corriente directa y corriente alterna. Vamos a medir primero en corriente alterna. Aquí le cambiamos la perilla y con eso estamos indicando que la señal, bueno, cada cuadrito que tenemos ahí vale 20 voltios. Aquí desafortunadamente, pues no sé si se pueda. Si se puede, nunca lo había hecho. No cambió nada. Display. Son los colores. Background. Le di reset. Así lo cambió. El primero. Ya nunca lo había movido ahí. ¿Qué es eso? ¿Para cambiar el color de la onda, profe? Sí, pero aquí no se puede cambiar la línea. El canal 0. El grid. Para que sea un poco mejor. No. De hecho, pues no sé cómo funciona, lo reviso, pero no lo había cambiado. Déjenme ver si puedo cambiar la línea. Bueno, no. Luego lo checo bien. Pero sí tiene esa opción. Entonces, esta es la señal que nos da. Aquí tenemos ciertos ajustes. Y me parece importante que ustedes distingan aquí lo que tienen en el osciloscopio. Entonces, físicamente, pues esto es lo que tienen en cualquier osciloscopio. Hay unos pues, que son más novedosos y pues trae todas las funciones ahí digitales. Pero sí tienen que identificar esto mismo. Aquí tenemos, esta es la señal. Y vamos a identificar primero qué voltaje pico, qué voltaje nos está dando. Dijimos que íbamos a encontrar, a determinar lo que viene siendo el voltaje pico, que es de esto hasta donde tenemos el cero. Hasta aquí es nuestro cero. Y este pues también es el voltaje pico. Y pues aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y medio. 5 y medio, cada cuadrito vale 20 voltios. 20 voltios. Entonces son 110 de voltaje pico. Este es el voltaje pico que estamos midiendo aquí.
si ustedes, aquí lo que he visto no funciona bien aquí con los instrumentos, el amperímetro. Para medir el voltaje, aquí con esta señal de corriente alterna, pues usarían el voltímetro en corriente alterna. Aquí si conectan el voltímetro en corriente directa, también vamos a ver qué les da. Está. Está. Entonces, aquí tienen el valor de voltaje. Ese es el voltaje que ustedes medirían en su casa, que indica aquí 77.7 voltios. Entonces, este voltaje que estamos indicando es el voltaje RMS y es el que miden con su voltímetro en corriente alterna. Entonces, el voltaje que tienen indicado aquí es el voltaje que miden con el voltímetro y es el voltaje RMS. El voltaje RMS, por definición, es el punto 7071 del voltaje pico, o esto es el voltaje RMS, es 1 sobre raíz de 2 del voltaje pico, es decir, el voltaje pico es 1.414 el voltaje RMS. Entonces el voltaje pico es raíz de 2 sobre el voltaje RMS. En su casa pues no tienen eso. En su casa lo que tienen son 110 voltaje RMS. Entonces aquí sí el voltaje RMS es igual a 110 voltios. Entonces el voltaje pico será 110 por raíz de 2. 1.414, 155.5, vamos a poner 155 voltios. ¿Pero que el pico no eran 110? ¿Cómo, perdón? El pico eran 110, ¿no? No, este voltaje que estamos midiendo aquí, sí, perdón. El que medimos hace un momento es 110, pero vamos a poner estas condiciones. Ahí vamos a ajustarlo para lo que tenemos realmente en nuestra casa. Ah, ok, eso es como otro caso, ¿no? Otro ejemplo. Así es. Ok. Sí. Entonces aquí lo que vamos a poner es 155 voltios de voltaje pico. Y si ustedes agarran su voltímetro y ahora miden con su voltímetro, pues ahí van a tener que son 110 voltios. Entonces esto es lo que miden ustedes en su casa, 110 voltios. Aquí. Este voltaje es el de su casa, son 110 voltios, voltaje RMS. El voltaje en corriente directa, si ustedes lo miden en su casa, les debe de dar 0 voltios. Les debe de dar 0 voltios. Pero a veces tienen algún componente de corriente directa. Y ahorita vamos a ver qué es esto. Aquí si ustedes ahora miden el voltaje pico en esta señal, van a tener aquí es el voltaje pico, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y medio. Pues no, son 150 voltios. Claro que ahí son 155, pero aquí lo que estoy midiendo con 7 cuadritos y medio. Aquí son 7 cuadritos. 7 cuadritos multiplicado por 20. 7 cuadritos y medio. Le puse 7. 7.5 por 20 voltios. Entonces de ahí tenemos los 150 voltios de voltaje pico aquí, pico medido aquí. Entonces esto es. Esta es la señal de corriente alterna y tiene esta forma.
pero muchas veces las señales tienen algunas componentes de corriente directa. Por ejemplo, aquí podemos poner una componente de corriente directa y vamos a poner una componente directa de 10 voltios. Una componente de corriente directa en su casa sí les podría llegar a dañar algunos aparatos, aunque muchos pues no hay tanto problema porque tienen ciertas protecciones y nada más usan lo que viene siendo la corriente alterna, pero otros pueden llegar a tener ese problema. Esta señal es diferente que la anterior. Entonces vean aquí cómo se ve. Bueno, para que sea más notorio, que mejor le cambio aquí. Para que sea un poco más notorio, voy a ponerle una diferencia de 40 voltios. Pues esta tiene una componente directa de 40 voltios. Si medimos, ¿En dónde le puso el 40? Aquí en la fuente, propiedades. Ah, o sea, en lugar de 10. Sí, entonces dice un DC offset. Gracias. Entonces hacemos la simulación y vean, aquí nos aparece una medición en corriente directa de 40 voltios y nos aparece un voltaje RMS de 115. Entonces significa que es una señal senoidal que tiene una amplitud pico de 155 voltios y bueno, tiene y una componente directa de 40 voltios. Aquí nos cambió un poco esto, este valor se debería mantener en 110. Esta es la forma. Aquí estamos midiendo con el osciloscopio en corriente alterna. Y se obtiene esto. Y ahora vamos a medir en corriente directa y vean lo que pasa. Aquí tenemos esta señal. Entonces cambió el osciloscopio y aquí estamos midiendo en corriente directa. En corriente directa nos da información de las componentes que tengamos en corriente directa, de la señal. Entonces, si vemos aquí esta señal únicamente, la del osciloscopio, vamos a ver cómo queda. Chiquita. Está. Tenemos, por ejemplo, la señal donde estaría centrada, en la mitad de la señal, sería más o menos por aquí, yo digo. Esta es más o menos la señal. Está centrada más o menos en esta parte. Y tenemos otra línea que es nuestro cero. Nuestro cero está aquí. Así. Entonces, esta línea nos señala donde tenemos 0 voltios. Y esta parte nos señala donde tenemos 0 voltios. Y esta es donde está centrada la señal la señal alterna. Y la diferencia pues, que hay entre 0 voltios y aquí el promedio de esa señal, pues son dos cuadritos, cada cuadrito vale 20 voltios, aquí tenemos 40 voltios. Entonces ahora pues la medición no es igual como la teníamos antes. Entonces esa es la diferencia entre usar aquí DC y AC. Entonces en DC nosotros tomamos en cuenta las componentes directas y en AC nos quedamos únicamente con la señal en alterna. ¿Qué es esto? Ok, entonces espero que haya quedado claro eso. Eso que tenemos ahí es equivalente a decir que tenemos un circuito. Disculpe. Sí, dime.
¿Los 40 voltios los hizo por contar cuadros? Sí es, sí. Ah, ok. Sí, estos 40 voltios es por contar los cuadritos que se obtienen aquí de la componente en corriente directa. Entonces significa que la señal está aquí centrada en la componente de corriente directa. Si ustedes meten estas señales al osciloscopio, los osciloscopios digitales les dan diferente información de su circuito y por ahí puede aparecer esa información. El voltaje en corriente directa es el valor promedio de la señal. Este es el promedio. Y esto significa que son 40 voltios. Entonces el promedio es el promedio que tienen de la señal de esta parte. Aquí está el 0, entonces el promedio de toda esta señal y esta otra. Si ustedes sacan el promedio, van a tener que el promedio son 40 voltios. Entonces, esta fuente que tenemos aquí es como si estuviera representada por dos fuentes. Esta fuente, dijimos que era 155 voltios de voltaje pico a 60 Hz. 155. Déjenme borrar. $155 voltios de voltaje pico, 60 Hz. Y la otra, la fuente de corriente directa, es de 40 voltios. Y aquí pues es donde conectamos la carga. Entonces esta fuente es esta fuente. Aquí tenemos que tiene una componente directa y tiene la señal de corriente alterna. Entonces el voltímetro en corriente directa nada más les mide la corriente directa y el voltímetro en corriente alterna les mide el valor RMS de la señal. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Los 60 Hz sí eran Hertz o eran picohertz? 60 Hz. Son 60 Hz. Sí. Y tenemos son 60 Hz. Muy bien, entonces ya ahí con eso espero que tengan una idea de cómo se usa el osciloscopio y los parámetros que aparecen ahí en el osciloscopio, la medición en corriente directa, la medición en corriente alterna, que es lo último que vimos en la clase anterior. Aquí las características del amplificador operacional. Del amplificador operacional ideal, pues son las que tenemos aquí. Tiene una ganancia de lazo abierto infinita. Cualquier valor que ingresemos del voltaje diferencial aquí, prácticamente aquí el operacional se va a ir a saturación. Y dijimos que lo que es saturación no es lo mismo que los voltajes con los que polarizamos nuestro operacional. Tenemos que este operacional, y de manera ideal, tiene una resistencia de entrada infinita. También por ahí ustedes van a empezar a escuchar de hablar de lo que viene siendo resistencia y de lo que viene siendo impedancia. Entonces hay una diferencia entre resistencia e impedancia. La resistencia es parte de la impedancia. La resistencia en circuitos en corriente directa es lo único que tenemos. La impedancia se reduce a la resistencia cuando hablamos de corriente directa. Entonces, esto es cuando hablamos casi siempre de los circuitos de corriente directa. Cuando hablamos de circuitos de corriente alterna, estamos hablando de impedancia. Impedancia también es la oposición al paso de la corriente en una carga. Y cuando hablamos de una carga, pues en corriente directa, pues siempre hablamos de un circuito resistible. Esto es cuando hablamos en corriente directa. Cuando hablamos de una carga en corriente alterna, pues hablamos de una resistencia y de una reactancia, que puede ser una bobina o puede ser un capacitor. Entonces, del operacional, lo más correcto, lo más ideal sería decir que tiene una impedancia de entrada infinita. Pero en este caso, pues decimos que tiene una resistencia de entrada infinita.
La resistencia que tenemos a la salida es una resistencia cero, prácticamente cero. Y tenemos, para empezar esta primera configuración, vamos a ver algunas configuraciones del amplificador operacional, del op-amp, y este se conoce como amplificador inversor. Muy sencillo presentarles aquí únicamente decirles, bueno, este es el amplificador inversor y la salida, el voltaje que tenemos a la salida, pues es menos RF entre R1 por el voltaje de entrada, por este voltaje, y ya. Pero aquí la verdad no tiene caso esto, no son ecuaciones nada más, sino es un funcionamiento del circuito que tenemos ahí. Entonces este circuito que está aquí tiene un cierto comportamiento, de acuerdo a lo que vimos. Entonces tenemos nosotros nuestro amplificador operacional. Aquí tenemos la terminal inversora y la terminal no inversora. Y acá tenemos nosotros la salida. Este es el amplificador operacional. Y esta, de acuerdo a las características que tiene, se dice que tiene aquí una alta impedancia de entrada. Entonces, cuando decimos que tiene una alta impedancia de entrada que tiende a infinito, es muy grande la impedancia, aquí lo que tenemos es un circuito abierto. En la salida tenemos pues un voltaje en la salida, y ese voltaje a la salida pues tenemos una impedancia cero. Entonces aquí lo que tenemos es, podemos representar la salida con una fuente de voltaje. Aquí, esta fuente de voltaje es con respecto a tierra, esta es VO. Y no tiene ninguna resistencia. Normalmente cuando ustedes tienen una fuente, por ahí tienen agregado un valor de resistencia. La característica que tiene el amplificador operacional, de manera ideal, es que la resistencia que tendríamos aquí tiene una resistencia cero, es decir, un cortocircuito. Entonces este es el equivalente a este circuito. Conectamos todos los demás elementos al circuito y conectaríamos una resistencia que se conoce como resistencia de retroalimentación. Esta es RF, Feedback Resistor. Entonces por eso la F de retroalimentación. Y luego tenemos la resistencia de entrada, tenemos conectada aquí, y aquí colocamos el voltaje de entrada. La terminal no inversora se conecta a tierra, y ese es el circuito que se tiene ahí. Aquí tenemos retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa siempre que hablan ustedes de retroalimentación negativa, aquí de lo que estamos hablando es de control, de estabilizar el sistema, de una estabilización. Entonces, siempre que tiene retroalimentación negativa, se utiliza para estabilizar el sistema. La estabilización se da porque, si recuerdan, en el circuito anterior, la salida siempre nos íbamos al máximo, a saturación positiva o saturación negativa. Esta resistencia de retroalimentación les impide tener esos valores extremos, saturación positiva o saturación negativa, y entonces ya pueden tener un voltaje controlado. Y cuando agregan retroalimentación negativa en este tipo de sistemas, generan que el potencial entre estas dos terminales sea 0 voltios. Ok, aquí el voltaje de entrada lo estamos representando con una fuente que se llama VI y está conectada a tierra. Estas tierras pues están la misma terminal, esta también es la misma terminal. Entonces ahí tienen ustedes dos mallas. Bueno, aquí también tenemos una corriente. Esta corriente es la corriente I1, esta es la corriente I2. De acuerdo a lo que tenemos en el circuito, y como aquí tenemos un circuito abierto, pues de ahí se va a tener que las corrientes I1 e I2 son iguales. Entonces esas corrientes son iguales.
las corrientes I1 e I2 son iguales. Pero tenemos dos mallas, aquí tenemos una malla y aquí tenemos otra malla. Esta es la malla 1 y esta es la malla 2. Entonces tenemos esas dos mallas ahí en el circuito. Para la primera malla, tenemos la suma de los voltajes en esa malla nos da 0. Entonces tenemos el voltaje de la fuente, analizamos la malla en este sentido, nos queda menos VI, y luego el voltaje en esta resistencia, que esa es R1, no le puse el nombre, este es R1. Entonces nos quedaría el voltaje en la resistencia, que es I1 por R1, y luego tenemos el voltaje entre estas dos terminales, que es 0 voltios. Y esto es igual a 0. El voltaje en la segunda malla, vamos a empezar aquí en los 0 voltios, entonces nos quedaría 0 voltios. El voltaje en la resistencia RF sería I2 por RF. Y luego tenemos que se suma esta fuente, entonces son 0 voltios, el voltaje en la resistencia y el voltaje en la fuente que tenemos ahí, que es VO. Esto nos da 0. De la primera malla podemos despejar la corriente I1 y nos queda que es igual a VI entre R1. De la segunda malla despejamos la corriente I2 y esto nos queda menos VO sobre RF. Entonces tenemos que la corriente I1 es igual a la corriente I2, por lo tanto VI sobre R1 es igual a menos VO sobre RF. Entonces aquí nos quedaría que el voltaje de la salida es menos RF sobre R1 por VI, que es la expresión que tenemos acá arriba. Entonces este es el voltaje de la salida. Y luego tenemos una relación que pues ustedes la deben de conocer, que se llama ganancia. Entonces siempre que hablamos de ganancia, en este caso hablamos de ganancia de voltaje. Es una relación de salida entre entrada. Entonces voltaje de salida entre voltaje de entrada nos da la ganancia de voltaje. Y para este caso la ganancia de voltaje es menos RF sobre R1. Esa es la ganancia de voltaje. La sacamos de esta ecuación. VO entre VI es menos RF entre R1. Y ese es esas son las ecuaciones que tenemos. Tenemos este circuito y lo vamos a resolver usando lo anterior, lo que acabamos de ver. Aquí nos piden la salida del amplificador, nos están pidiendo el voltaje a la salida y también la corriente a través de la resistencia de retroalimentación. Aquí tenemos una corriente. Esta corriente dijimos que es igual a esta otra corriente. El voltaje a la salida es la ganancia de voltaje por el voltaje de entrada. Es otra forma de expresarlo, que en este caso es menos RF sobre la R1 por el voltaje de entrada. Entonces, entonces el voltaje de la salida es menos 15 kilos entre 5 kiloohms por el VI, que son 40 milivoltios. El voltaje de la salida serían menos 120 milivoltios. Entonces ese es nuestro voltaje a la salida. Nos falta encontrar la corriente. La corriente, pues por aquí tenemos, dijimos que aquí son 0 voltios. Entonces tenemos que los 40 milivoltios es la corriente. La corriente que tenemos aquí es el voltaje entre la resistencia. Habíamos dicho que en esa malla lo que teníamos era
menos 40 voltios, más la corriente por la resistencia, que son 5 kiloohms. Kilos, más 0 voltios. Esta es por la malla que habíamos hecho. 0 voltios, y esto es igual a 0. La corriente pues simplemente son los 40 milivoltios. Sobre los 5 kiloohms. Entonces la corriente son 8 miliamperes. Sí. Entonces ese es el resultado que tenemos de corriente. Son 8 miliamperes. Aquí comprobamos estos resultados en nuestro circuito. Vamos a comprobar los resultados aquí en el Proteus. Hay muchos elementos que podemos usar como amplificador operacional. En este caso vamos a usar el TL084. Aquí tenemos el TL084. Tenemos estos tres. De estos tres podemos usar el primero y el segundo, y el tercero no lo podemos usar porque no tiene un modelo de simulación. Vamos a usar el primero. Aquí cuando usamos un elemento, pues conviene localizar la hoja de datos. Aquí la buscamos en la hoja de datos del TL084. Pues aquí tenemos algunas características: el slew rate, el offset, drift. De aquí lo que a lo mejor nos interesaría sería, por ejemplo, el voltaje que soporta. Está entre más o menos 2.5 y más o menos 20 voltios. O de 4.5 voltios hasta 40 voltios. Entonces aquí nos dice que soporta fuente dual y también soporta una sola fuente. Aquí tenemos el TL084, sería esto. Tenemos el por operacional. Pues aquí tenemos la distribución de los pines. Es el TL081. Es el 81. Es el 82. Este es el TL084. Y aquí está la distribución de los pines. Como lo tenemos, el pin 4 es el positivo, VCC, y el pin 11 es menos VCC. Y bueno, por aquí hay otras características más que podemos checar. Déjenme ver si localizo unas rápidamente. 64. Aquí. Este es el TL084. CMRR, 100 decibeles, es bastante. Aquí está, por ejemplo, la ganancia en circuito abierto. Son 118 decibeles, que es bastante. Aquí, por ejemplo, también aquí aparece una ganancia de voltaje en decibeles. Aquí vienen dos, la típica y la máxima. La típica es de 125.
Entonces vamos a trabajar con esto. Vamos a ver cuál es la ganancia de voltaje que tiene. Dice ganancia de voltaje 125 decibeles. Entonces 125 decibeles es la ganancia de voltaje en circuito abierto, open loop, es el OL. Cuando tienen un valor expresado en decibeles, normalmente se refiere a esto. Es 20 logaritmo natural, en este caso de la ganancia de voltaje. Entonces, si queremos una ganancia de voltaje lineal, pues despejamos de ahí. Es 20 logaritmo de voltaje. Aquí, esto que está aquí, estamos diciendo que es igual a 125. Y despejamos por ahí la ganancia de voltaje, que esto sería igual a el inverso. Este es logaritmo base 10. Entonces esto sería 10 elevado a 125 sobre 20. Y eso nos da la ganancia de voltaje. A ver si lo podemos hacer con la calculadora. Así lo podemos hacer aquí. 125 entre 20 nos da 6.25. Y esta sería la ganancia de voltaje. 1.77 por 10 a la 6. Entonces, siempre que tienen valores muy grandes, pues en vez de representarse de esta forma, es más fácil representarlo con decibeles. Entonces, aquí pues lo que quería que vieran es la ganancia. ¿Cómo, perdón? Esos son voltios. ¿Estos son qué, perdón? Voltios. No, esta es ganancia de voltaje, no tiene unidades. Entonces aquí la ganancia de voltaje es voltaje de salida entre voltaje de entrada, pero esto que está aquí es en circuito abierto. Ah, ok, gracias. Y como se divide voltaje entre voltaje, pues no tiene unidades. Aquí esto no son en realidad unidades. Aquí nos indican que el valor que tenemos ahí pues son decibeles, pero no son realmente unidades, sino es en la forma en la que se obtuvo este número, 125 decibeles. Entonces, decibeles realmente no es una unidad, sino es una forma en la que se obtiene un resultado. Ok, entonces aquí quedamos que la 4 es positiva y la 11 es negativo. Agregamos aquí la fuente dual. Aquí para ahorrarnos un poco de tiempo. Bueno, ahorita lo hacemos después en los circuitos. Vamos a ponerlo como lo hicimos la última vez. Aquí ponemos el... Conectamos aquí. Vamos a poner una fuente de 12 voltios. Esto también de 12 voltios. Tenemos que colocar tierra. El positivo va a esta terminal. El negativo va a esta terminal. Entonces la 4 es más VCC y el 11 es menos VCC, que son menos 12 voltios. Aquí esto también lo colocamos, la terminal no inversora, la colocamos en tierra. No es común aquí voltear el símbolo de tierra de esta forma, pero les indica lo mismo. Y aquí en este punto colocamos un voltaje que son 40 milivoltios. Entonces sería agregar también otra fuente. 40 milivoltios. Entonces ponemos a 40 milivoltios. No sé si lo acepte, espero que sí. Si no, pues ahorita me marca error. Estos 40 milivoltios son con respecto a la terminal de tierra. Y listo. Aquí medimos los voltajes. Vamos a hacerlo con las puntas de prueba para también ahorrarnos un poquito de tiempo. Aquí medimos.
no he puesto las resistencias. Aquí pues nada más vean, aquí no tenemos control de voltaje, digo, no tenemos control de ganancia. Y en este caso aquí en la salida tenemos el voltaje de saturación. Entonces ahora agregamos retroalimentación negativa a nuestro sistema. Ahí está. Y ponemos los valores de resistencias que requerimos, que son 15 kilos y 5 kilos. Los 15 kilos y 5 kiloohms. Medimos los voltajes. Aquí son 40 milivoltios. Aquí se obtiene, nos están diciendo que son menos 10.4. Es que todavía no conecta el osciloscopio, ¿no? No, aquí ya estoy midiendo los voltajes. Aquí son 40 milivoltios. Aquí está diciendo que son menos 10.4 voltios a la salida. No estoy midiendo nada ahorita con el osciloscopio. Extraño. Luego parece que no está conectado. El 4 es positivo, el 11 negativo. La resistencia de retroalimentación, 15 kilos. Esta resistencia de 5 kilos. Vamos a ver. Estoy marcando lo mismo. A menos que no esté conectado. Conviene siempre hacer todo el circuito primero, todo completito. Ahí nada más borré unas cosas, se lo volví a poner. Creería que es por eso. Y no. Esto me enfada un poco ahí el Proteus. Para los circuitos analógicos, para los circuitos digitales funciona sin ningún problema. Y aquí no alcanzo a mirar cuál es el error. Aquí la ganancia, pues, lógicamente debe ser 3, aquí deberían de salir 120 milivoltios. A mí me está quedando menos 0.11 voltios en la de la derecha. Sí, es lo que debe de dar. ¿Y también usaste el TL084? Sí. Y en el otro me queda 0.04 voltios. Sí, es el voltaje que estás midiendo aquí. Ajá. Déjame.
No sé de verdad por qué sale así. Lo borro otra vez. Y voy a volver a poner los elementos. Aquí son 40 milivoltios. Y aquí nos falta tierra. Colocar tierra aquí. Y listo. Ahora colocamos las puntas de prueba, medimos voltajes. Este es el voltaje de entrada y este es el voltaje a la salida. Profe, R1 era de 5 kilos, ¿no? Sí, nada más para ver que funcionaba. No sé qué estaba mal hace rato conectado, no sé por qué. Entonces ahí hice el circuito de nuevo y ya sin ningún problema. Entonces sí, es una recomendación. Cuando tengan un circuito es mejor hacerlo de nuevo que modificar uno que ya está hecho. Entonces aquí tenemos los 120 milivoltios y los 40 milivoltios. Y ahí pues observen que el voltaje pues sale negativo. Ah, Profe, sí, dime. la corriente también ya debería de dar, porque Ah, me queda, pero a la -6. a ver, la corriente, eso a medir, son 11.4 miliamperes. ¿Qué no eran 8? Ah, a ver, vamos a ver. Perdón, esta corriente es la corriente de la fuente. La corriente que estamos midiendo es la corriente en esta resistencia o en esta resistencia. Aquí vamos a poner la corriente en las dos resistencias. Se supone que es igual. A ver, está aquí. Esta corriente y esta corriente deben ser iguales. Ahora sí. Esta corriente es la corriente de la fuente. Esta no es la que están pidiendo. Ah, Prueba de R2, esta. Ah, ¿Dónde le había puesto para sacar las puntillas de prueba, profe? Aquí donde dice proof mod. Y de aquí se sacan las puntas de prueba. Ok, gracias. Ahí está. Entonces tenemos una corriente de 8 microamperes. 8 microamperes. A mí me da... micro a la -6. Sí, microamperes. El resultado que obtuvimos ahí en los cálculos está mal porque era dividida entre kilos. Entonces me faltó dividir entre kilos. Ahorita lo corregimos. Están aquí los resultados. Ahí está. La corriente aquí son 40 milis entre 5 kilos. Ahí sí lo dividimos ahí con la calculadora. Es 0.04 entre 5000. Son 8 micros. 8 por 10 a la -6. Listo. Entonces, pues este es el circuito y ahí demostramos que funciona. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos. Entonces, en un momento continuamos.
Ok, vamos a continuar y ahora vamos a hacer otro ejercicio de estos. En este caso nos van a pedir diseñar un amplificador con op-amps para una ganancia de menos 10. Ahí está. Entonces el circuito que tenemos para este amplificador para que nos dé una ganancia negativa es el siguiente. Entonces tenemos la entrada inversora, la entrada no inversora. Esta la mandamos a tierra. Aquí tenemos la salida. Ponemos retroalimentación negativa. Esto es retroalimentación negativa porque estamos tomando una porción de la salida y lo metemos a la entrada negativa, a la entrada inversora, perdón. Y aquí tenemos el voltaje de entrada, aquí tenemos la resistencia de entrada. Esta es la resistencia de retroalimentación, de feedback, RF. Tenemos que el voltaje a la salida es igual a menos RF sobre RI por el voltaje de entrada. Aquí también estamos diciendo que la ganancia de voltaje es menos RF sobre RI. En el ejemplo, bueno, en este ejercicio nos piden una ganancia de menos 10. Entonces, para poder encontrar los elementos, tenemos que proponer algún elemento aquí para esta ganancia de voltaje. Entonces, podemos proponer un RF o RI. Entonces, vamos a proponer RF. Vamos a proponer la de 100 kilos. Y despejamos RI. RI va a ser igual a menos RF sobre la ganancia de voltaje. Entonces nos queda menos, aquí son 100 kiloohms sobre la ganancia de voltaje que es menos 10. Y la RI entonces nos queda de 10 kiloohms. Y ahí tenemos ya nuestro circuito ahí con los valores que requerimos. Vamos a comprobar este circuito. Nada más que habrá de voltaje de entrada. Para comprobarlo vamos a ponerle una señal senoidal. Aquí vamos a poner una señal de 1 voltio de voltaje pico. Bueno, de 0.7. 0.7 de voltaje pico a 500 Hz. Así vamos a ver que obtenemos a la salida y tenemos que comprobar que tenga una ganancia de menos 10. Esa señal que vamos a poner es una señal senoidal, que también podríamos incluir alguna señal triangular o diente de sierra o de otra forma. Entonces guardamos el circuito. Aquí lo empezamos desde el... bueno, espero que no hay marque error. Aquí lo debería hacer desde el inicio. Aquí la resistencia de retroalimentación es de 100 kilos y la resistencia de entrada 10 kilos. Estos son 100 kilos y estos son 10 kilos. Aquí como señal de entrada vamos a poner una señal senoidal
Eso es como si pusiéramos el generador de señales. Y punto 7. Y aquí creo que fueron 500 Hz. Aquí. O también, esta es una opción. La otra opción que podemos hacer pues es poner el generador de señales. Entonces el generador de señales, la terminal negativa, la ponemos a tierra, la terminal positiva aquí a la resistencia de 10 kilos. Y para observar estas, pues la salida, no podemos apreciar bien la salida con un voltímetro. Nos puede dar cierta información, pero para observar la salida aquí requerimos usar el osciloscopio. Entonces vamos a observar la entrada y vamos a observar la salida. ¿Cómo se llamaba ese artefacto en el Proteus? ¿Cuál? ¿Generador de señales? Ajá, este es el Signal Generator. ¿Cómo? Aquí donde tienes instrumentos, aquí hay uno que dice generador de señales. Signal Generator. Ah, ok, gracias. Sí. Y aquí nos aparece el generador de señales y el osciloscopio. Entonces con el generador de señales nos están pidiendo 0.7 voltios. Entonces aquí en la primer perilla lo ponemos en 7. Ahí está, 7. Y son 0.7 voltios, entonces el multiplicador lo ponemos por... esta es la frecuencia, perdón. La frecuencia son 500 Hz. Entonces aquí ponemos 500, es un 5. 5%, entonces por 0.1 kilos. Aquí está. 5 por 0.1 kilos son 500 Hz. Y aquí el del voltaje son 700. Aquí son 7 por 0.1. Aquí están 700 milis. Entonces aquí ya generamos la señal que nos piden. Aquí ustedes pueden cambiar la forma de onda. Esta que está aquí sería la forma triangular, la diente de sierra y la cuadrada. Ok, para la forma senoidal, aquí ya tenemos, vamos a apagar el canal C y D. Estos dos canales los centramos en 0. También los centramos en 0. Están los dos canales centrados y los ponemos aquí en corriente directa para que nos dé más información del sistema. Aquí vamos a ponerle para que sea un poco mejor la señal. Así. Entonces ahí parece que como si fueran iguales las señales. Aquí, por ejemplo, podemos estimar cuál es el periodo. El periodo va desde aquí hasta acá. Y en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 20 cuadritos y cada cuadrito vale 0.1 miles. Entonces... el periodo de la señal aquí son 20 cuadritos. En total, desde aquí donde empieza hasta donde se vuelve a repetir la señal, son 20 cuadritos por 0.1 milis. 0.1 por 10 a la menos 3. Aquí nos dice cuánto vale cada cuadrito. 0.1 milis es ese valor. Entonces la señal, todo el periodo de la señal son 2 milisegundos. Desde aquí hasta acá la señal vale 2 milisegundos. Si sacamos la inversa del periodo, que son 2 milisegundos,
obtenemos que la frecuencia son 500 Hz, que es lo que ponemos. La amplitud la verificamos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 700 milis, que es 0.7 voltios, que es lo que nos habían pedido. Entonces ahí ya tenemos todo, tenemos nuestro resultado. Entonces vamos a comprobar la frecuencia y también vamos a ver algunas características que tenemos aquí del circuito. ¿Cómo le hizo para que se viera así? Es que no pude. Es que no sé cómo se ve contigo. Sí, pero o sea, el acomodo me imagino que debe ser parecido, ¿no? ¿Quieres compartir pantalla? Ah, sí. Ah, no me deja. Sí, eso. Aquí está. Ahí está. Comparte pantalla. Sí. Ahí se ve. Todavía no. Pero ahí se está cargando la pantalla. Ahí está, ahí se ve. Mira, ahí lo que tienes es, por ejemplo, las amplitudes están muy grandes, entonces necesitas cambiarle a la amplitud que tienes de las perillas de los canales A y B, pero el problema es que tiene 7 voltios en el generador de señales. ¿Aquí? En el generador de señales donde dice nivel, le pusiste en un 7, está bien. Pero en el otro, que es el multiplicador que dice rango, le pusiste por 1. Entonces multiplica 7 por 1, entonces tiene 7 voltios y lo que te piden son 700 milivoltios. Entonces la segunda perilla, la del rango, lo cambias ahí. Ahí está. Ok. Y luego, por ejemplo, ahí la tienes desplazada, la del canal B, el 0 está más arriba. Entonces mueves la perilla, la que dice position, posición. La de posición, esa perilla la pones en 0 para que esté Ya la puse centrada. en cero. Ahí. Y ahí está. Pero, ¿Sí? ¿cómo le hizo para comprobar? Porque como estaba acomodándolo, me perdí. ¿Cómo se hizo para qué, perdón? Para comprobar los valores que nos dieron. Tú todavía no, pero por ejemplo ahí tú puedes comprobar que te está dando la entrada a los 700 milivoltios. Cuenta los cuadritos del centro hasta el extremo y son 7 cuadritos. No, perdón. 7. Ajá. Sí, no, porque este es el centro. Sí. Entonces aquí... es que el voltaje, este es voltaje pico a pico. Ok. Sí, perdón. Entonces lo que nos piden en el problema son 700 milivoltios de pico, de voltaje pico. Y ahí, por ejemplo, si cuentan los cuadritos, son 7 cuadritos y cada cuadrito vale 50 milis. Ahí en la perilla amarilla, abajito dice 50 milis. Ajá. ¿Sí lo puedes señalar, por favor? ¿Esto? Con tu punta. Ajá, son 50 milis. Entonces el voltaje pico son 350 milivoltios. Porque son 7 por 50 milivoltios, te da 350 milivoltios. El voltaje que tienes con el generador de señales, ahí dice que es una amplitud pico a pico. Entonces le vamos a cambiar, serían 14. Entonces ahí donde dice nivel, le pones 14, por favor. ¿Nivel? Sí, bueno, le pones, tenemos que poner 1400 o ¿Pero en dónde? 1.4 voltios. Es que haz de cuenta que lo que te pide el problema es que tú metas 700 milivoltios de voltaje pico. Lo que tú tienes ahí son 700 milivoltios, pero de pico a pico. ¿Sí queda claro eso? Entonces tú, el problema de lo que te están pidiendo realmente son 1400 milivoltios o 1.4 voltios de pico. Sí. Sí, entonces tú pones en la entrada 1.4 voltios. Aquí en el generador de señales. Sí, es correcto. Ajá. Entonces cambia por favor. 1.4. 1.4. Entonces sería como que poner el doble. Sí, es correcto. Ajá, para que tengas, ahora sí, tengas
700 milivoltios de voltaje pico. Entonces ponle 1.4, por favor. Ya Pues se lo puse. No, en las perillas del generador de señales, la perilla roja del nivel, ajusta la otra, esa es la del rango, la primera perilla roja, la del nivel de la amplitud, esa la pones a 1.4. Ah, yo creí que acá. Ok. Sí, ahí le pones 1.4. Ah, entonces déjeme la vuelvo a corregir acá. Aquí sí era .7. Es que eso nada más es la... no te cambia ahí los valores. Ah, ok. Nada más cambiaste el nombre del generador, como quien dice. Le pusiste una etiqueta al generador. Bueno, ahí le pusiste Ah, yo 1. creí que sí. 1.4, pero se está multiplicando por 0.1 voltios, entonces lo que tienes de voltaje ahí son 140 milivoltios y lo que requieres son 1.4 voltios. Cambias esa perilla, la del rango, ajá, lo cambias al 1. Sí, cámbialo al 1, por favor. Ya la cambié. No, este es a 1 milivoltio. Ah, 1 voltio. A 1 voltio, ajá. Entonces ahora sí tienes 1.4 voltios, que son 1400 milivoltios. Y luego ahora ajusta la gráfica para que se vea mejor. Entonces el eje horizontal lo cambias. En este caso los cuadritos tengan un valor más grande. Ahí está bien. Y luego el eje vertical cambia los dos, del canal A y del canal B. Entonces ahora para que cada cuadrito, pues yo creo valga un voltio. Era esto, ¿no? Ajá, ese, para que valga así mero. Y el otro también, por favor. Aquí necesito poner directamente uno. El amarillo también cámbialo. Eso intento. Ahí. El amarillo lo cambias a 100 milivoltios. ¿A 100? Sí. Sí, pues lo que estoy intentando. Lo que tienes que hacer es mover la perilla. Ah, pero si lo tecleo aquí no lo cambia. No sé. Bueno, no. ¿Contigo sí lo cambió? Pues parece, le puse 100 milivoltios y lo cambió. Oh. A ver, O es que aquí ya no me marcó nada, no sé. sí lo cambia. Y el otro, hace cuenta, ya lo pusiste a 1 voltio. Pues ahí quedó. Nada más. Cámbialo a 0.1, el amarillo, por favor. Ahí está. Ahí dice .1 y acá 1. Sí. Muy bien. Voy a compartir yo, ¿ok? Sí. Creo que es este, sí. Ahí está. Entonces, esto es lo que obtienen de señal. Esto ya está correcto. Entonces, ahora sí tienen 700 milivoltios de voltaje pico. Hace ratito teníamos la mitad, 350 milivoltios. Y tenemos aquí esta señal, aquí a la salida, en el osciloscopio. Lo que quiero pues es comparar las dos señales. Aquí pues cómo las vamos a comparar. Aquí vemos la amplitud, esta es la amplitud de la señal de salida. Y esta es la amplitud de la señal de entrada. Entonces la señal de entrada pues son ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 cuadritos por punto 1. Entonces 7 por punto 1 da 0.7 voltios, que son 700 milivoltios. La otra señal son 7 cuadritos, que cada cuadrito vale 1 voltio, entonces son 7 voltios. La salida, entonces el voltaje de entrada en este caso tiene un voltaje pico de 700 milivoltios y el voltaje de la salida son 7 voltios. Entonces la ganancia de voltaje son 7 voltios
entre 700 milivoltios. Entonces la ganancia de voltaje aquí es igual a 10. Y ahora, ¿dónde ven ustedes que la ganancia es negativa? Esta señal que está aquí está invertida. El hecho de que esté invertida significa que tiene un desfasamiento de 180 grados. Entonces estas dos señales, esas dos señales, se dice que están desfasadas. Señales desfasadas 180 grados. Así sería. Entonces hay un desfasamiento entre los dos de 180 grados. Cuando tienen ustedes un desfasamiento de 180 grados en señales que cumplen ciertos criterios de simetría, las señales se invierten. Entonces aquí tenemos esta señal que está invertida y por eso aquí agregamos el menos. Entonces tiene un desfasamiento de 180 grados. Este desfasamiento de 180 grados es ustedes tienen una onda completa y luego si la volvemos a repetir nos genera esta onda. Mejor la copio. Aquí. Cuando ustedes tienen una señal, aquí empiezan en 0 grados. Hasta aquí tienen 90 grados. Aquí tienen 180 grados. Aquí son 270. Y aquí son 360 grados. Sí. Entonces, si tenemos una señal que queremos comparar con esta que está en rojo, da cuenta que aquí tendríamos otra señal. Aquí la tenemos totalmente empalmada. Aquí están en fase. Entonces, si esta señal está sobre la otra, decimos que la señal está en fase. Si la desplazamos aquí, esto aquí decimos que tiene un desfasamiento de 90 grados. Si la movemos hasta acá, la señal está desfasada 180 grados. Si la movemos aquí, en total pues hay un desplazamiento de 270, pero no lo distinguiríamos en el osciloscopio y nada más alcanzaríamos a ver un desfasamiento de menos 90 grados. Y lo tenemos esto. Aquí también hay otras cosas que se consideran, por ejemplo, que esta señal puede estar así o así. Entonces hay un desfasamiento de 90 grados entre las dos. Pero la diferencia aquí, por ejemplo, es que la señal en rojo está adelantada a 90 grados con respecto a la señal que está en negro. Si la ponemos de esta otra forma, en este caso la señal que se adelanta es la señal que está en negro y la señal que está en rojo se atrasa. Entonces primero aparece la señal que está en negro y luego aparece la señal que está en rojo. Entonces a la señal en rojo tendría un desfasamiento de 90 grados y estaría adelantada con respecto a la señal que está en rojo. Entonces eso se refiere con respecto al desplazamiento. Entonces aquí tenemos que las señales están invertidas y están desfasadas 180 grados entre ellas. Entonces espero que también haya quedado claro eso. Y este es el amplificador inversor. Entonces vamos a ver el amplificador no inversor. Este es el amplificador no inversor y las ecuaciones de la salida está dada por esta expresión y la de la ganancia de voltaje por esta otra expresión. Igual vamos a hacer ahí para recordar las características que tiene el amplificador operacional y dibujamos ahí las terminales del amplificador. Entonces tenemos esta, es la terminal inversora y tenemos esta otra, es la terminal no inversora. Y ponemos también esta que es la salida del amplificador. Entonces, lo que está aquí es nuestro amplificador operacional y con las características del amplificador operacional
incluyendo aquí al colocar esta fuente y sin ponerle una resistencia, nos dice que la impedancia de la salida es 0. Entonces, si de un sistema aparece una fuente de voltaje directamente conectada a la salida sin una resistencia, aquí lo que dicen es que la impedancia que tiene la salida es muy pequeña o es prácticamente 0. De este circuito tienen retroalimentación negativa con una resistencia, lo cual indica que tienen un control de ganancia. Aquí tienen la resistencia de retroalimentación y aquí tienen una resistencia de entrada. Esta resistencia de entrada está conectada a tierra y la entrada la ponemos en esta otra terminal, que es en la terminal no inversora. Aquí ponemos el voltaje de entrada. Cuando utilizamos retroalimentación negativa, se genera una diferencia de potencial entre estos dos puntos de 0 voltios. Que da lo mismo si lo ponen, aquí el signo lo podemos el más acá y el menos aquí, no importa. Aquí lo que estamos diciendo es que el voltaje entre estas dos terminales es 0 voltios. Aquí el voltaje de entrada lo podemos representar con una fuente, aquí conectada a tierra, y este es el voltaje de entrada. Entonces vamos a tener, igual que en el caso anterior, aquí podemos unir esto. Aquí como son 0 voltios, pues, bueno, ahí tenemos. Entonces aquí vamos a tener una malla, entonces la malla 1, y acá vamos a tener otra malla en todo esto que está aquí, y aquí sería nuestra segunda malla. Entonces esta es la malla 2. Y por aquí pasa una corriente. Vamos a considerar la corriente en este sentido. Listo. Entonces de la malla 1 vamos a sumar todos los voltajes. Entonces de la malla 1 sumamos todos los voltajes, es el voltaje que hay en esta resistencia. Así como tenemos señalada la corriente, aquí nos queda el más y el menos, entonces nos quedaría corriente por RI. Luego el voltaje entre estas dos terminales, que es 0 voltios. Y luego el voltaje de esta fuente, que es VI. Esto es igual a 0. Para la malla 2, es toda esta malla, todo esto, hasta donde se vuelve a cerrar. Aquí con las tierras cerramos el circuito, empezamos a esta terminal que dice menos, que dice VI. Pues con el análisis de los voltajes, pasamos primero por el negativo, es menos VI. Y luego tenemos menos 0 voltios. Y luego tenemos el voltaje en la resistencia RF, que nos generaría por el paso de la corriente un más menos. Entonces nos quedaría más la corriente por la RF. Y finalmente el voltaje de la fuente, que es VO, que sería más VO. Esto es igual a 0. Ahí tenemos que las corrientes, esta corriente y esta corriente son exactamente iguales. La corriente es igual, la corriente I es igual a la corriente I. De la primera expresión tenemos que la corriente es igual a menos VI sobre RI. De la segunda expresión tenemos que la corriente I es igual a VI, que es menos VO sobre RF. Entonces las corrientes son iguales, igualamos esas expresiones y tenemos menos VI sobre RI es igual a VI menos VO sobre RF. Ahí lo que queremos despejar es el voltaje VO. Despejamos VO. En este caso VO me faltó aquí, es la RF divide los dos términos, nada más uno. Sí. Al despejar la corriente es VI, y luego menos VO y todo entre RF. Así. Aunque a lo mejor pudimos haber puesto nada más una línea. Sí. Todo esto sobre RF. Sí. Entonces lo que queremos despejar es VO. Vamos a despejar VO de ahí. Y nos quedaría
veo nada más, entonces nos queda BI más RF sobre RI por BI. Entonces el voltaje de la salida va a ser 1, factorizando BI, nos queda 1 más RF sobre RI por BI. Y luego si dividimos el voltaje de la salida entre el voltaje de entrada, esto nos da la ganancia de voltaje, y la ganancia de voltaje es 1 más RF sobre RI. Entonces esas son las ecuaciones que tenemos aquí arriba, que nos dice cómo se comporta ese amplificador no inversor. Entonces esas son las ecuaciones que queremos. Tenemos este ejemplo, que hasta aquí lo vamos a dejar, ya es hora. Entonces mañana continuamos con estos ejercicios. Profesor, ¿le pudiera llamar ahorita al finalizar la clase? Es para lo del proyecto. Sí, claro que sí. Gracias. Muy bien. Muy bien. Aquí, la verdad, pues, sí me voy un poco lento. Ahí para ver ciertos detallitos que me parecen obvios ahí de circuitos eléctricos, pero pues no muchos tienen conocimiento aquí de todo esto. Entonces espero que les sirva todo este repaso ahí de conocer un poquito más de circuitos eléctricos. Ok, entonces es todo por hoy. Nos vemos el viernes. Que pasen un buen día. Gracias por su atención. Hasta luego. Adiós, Muchas profe. gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego, profe. Y ahorita te marco, Jorge. Sale, gracias.